Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Qué alegría darle una cordial bienvenida a un estudio más de las porciones. Hoy iniciando un año, esto es algo que nos tiene sumamente contentos. Han transcurrido ya 3 años de que iniciamos esta serie y nos basábamos en lo que fue dicho en el capítulo 15 de Hechos por los apóstoles, pero bueno, vamos a hacer una pequeña reflexión de eso para recordar la justificación. Luego recordaremos lo que hablábamos el año pasado cuando hablamos de esta porción. Haremos un par de breves resúmenes ahí con respecto de eso. Y repito, esto nace debido al el entendimiento que hemos tenido con respecto a Hechos capítulo 15, en donde el apóstol Jacob legisla que es necesario que los gentiles aprendan las lecturas de Moisés semana a semana y como, bueno, no sé si usted lo sabe, pero son 54 lecturas anuales que se hacen en las cuales semana a semana se distribuyen los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco, y los leemos y aprendemos como la base para la vida creyente. En ese ánimo, quisiera entonces recordar, y si usted puede consultar Hechos después y leerlo, que encontrará usted ahí una controversia con respecto de dos posturas opuestas. En primer lugar estaban las, la postura de los fariseos creyentes en el Mesías que querían obligar, a los gentiles a circuncidarse según el rito de Moisés. Este es un rito fariseo, no es el mandamiento bíblico de circuncidarse, para así reconocer que los gentiles tenían la salvación y obligarles a guardar toda la ley. Pero toda la ley no se refiere a lo escrito nada más, sino se refiere también a la ley de los fariseos, que es la ley oral, la ley que se conoce como el Torah Shebealpeh, que es al pie de la boca. Y por otro lado está el grupo de Saulo de Tarso, que él dice, no, la salvación es un don de Dios, la salvación es un regalo de Dios, es por gracia y por lo tanto ese es el único requisito. Claro, después de esto hay que empezar a entrenar a estos gentiles que estaban entrando al movimiento porque ellos vienen de un mundo de idolatría y habría que enseñarles. Y esto es lo que Pablo hará más adelante. Esta es la dinámica, ambos lados exponen sus ponencias hasta que finalmente, y ahora tomamos la lectura del versículo 19, Jacob hace lo siguiente, y ahí dice así, Hechos 15:19. Por lo cual yo juzgo, dice literalmente, algunas traducciones ponen yo opino, pero no, él no está opinando, él está juzgando, que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios. En su calidad de pastor de esta comunidad, la primera comunidad de fe que hay, la primera comunidad que expone las doctrinas del Señor, él utiliza la palabra juzga, perdón, que no se debe de inquietar a los gentiles que se convierten a Dios. Es decir, hay un montón de gentiles que se están haciendo al rey de Israel, al Mesías de Israel, y están entrando a un movimiento. Y él dice, no hay que inquietarlos. La pregunta sería, ¿con qué se les inquietaría? La respuesta la iremos viendo. Versículo 20.
sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre. Quiere decir que deben de apartarse entonces de tres pecados. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con idolatría. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Y en tercer lugar, todo aquello que tuviera que ver con asesinato. Allí entran ambas cosas, lo estrangulado y la sangre. La pregunta que tenemos que respondernos entonces es, ¿estará Jacob diciendo que los únicos tres pecados que los gentiles deben de abstenerse de cometer, que lo único que legisla para ellos de la ley del Señor son estos tres? En ese orden de ideas, ¿será posible que ya se puede mentir, robar, dejar de honrar a los padres ahora en el Evangelio, ahora que están entrando? Porque esto pareciera ser la justificación que muchos dan para dejar de escuchar los mandamientos del Señor, para dejar de escuchar la palabra del Señor. La respuesta es mucho más que evidente. No. ¿Por qué no? La respuesta la dará en el siguiente verso. Entonces, y luego también aprovecharemos para responder por qué o de qué no hay que inquietar a los gentiles. Hechos 15:21. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado. Y la única forma que esto se puede interpretar, no se ha interpretado así, pero la lógica diría que a los gentiles se les debería de exigir en primer lugar, para considerarse salvos, que se apartaran inmediatamente de esos tres pecados que hemos mencionado. Y en segundo lugar, ellos empezarían a congregarse en una sinagoga mesiánica, en una iglesia judía mesiánica que se reunían los sábados para estudiar lo que Moisés había dicho concerniente a la vida en el Señor. Por lo tanto, la inquietud que ha mencionado de primero, el no inquietarlo, no se refiere a la ley del Señor, no se refiere al Pentateuco, no se refiere a todo lo que está escrito, se refiere al conjunto de normas judías que se han registrado en la tradición de los ancianos, que se han registrado en la tradición oral y que hasta el día de hoy pues es una tradición muy, muy abundante. De hecho, la tradición oral que viene del lado fariseo en su herencia actual, que son los rabinos, comprende un estudio mucho, mucho más largo que la escritura, lo cual no entraremos a ver. Pero esto ha quedado con nosotros como una mandamiento y entonces decidimos que año con año nosotros íbamos a hacer una lectura de las porciones y una explicación de las porciones relevantes para el creyente en el Mesías en el siglo XXI, y de eso se tratan estos estudios y celebramos que hemos concluido 3 años y ahora estamos en el cuarto. Muy bien. El año pasado, como siempre, me gusta empezar la lectura de cada porción. He mencionado que son 54, de cada porción en donde dejamos de leer el año pasado para así cubrirlo todo. Y el año pasado le habíamos leído hasta el capítulo 1, versículo 30 de Génesis, de Bereshit, es como se dice Génesis, en esta porción. Nuestro tema había sido la imagen y la semejanza. En ese sentido, es importante y usted debe consultarlo porque está ahí en nuestros listados, en nuestras listas de reproducción. Hablábamos de que los humanos nunca llegaron, o el humano nunca llegó a recibir la semejanza de Dios. Única y exclusivamente recibió la imagen, el Tselem, la imagen, pero no la semejanza. Esto iba a ser algo posterior. Y hoy haremos una conexión de la semejanza con otra cosa para ir cuando ya estemos por aterrizar el estudio. Por lo tanto, empezamos nuestra lectura a partir del versículo 31 y ya verá usted entonces por qué el título que hemos escogido para esto. Génesis capítulo 1, versículo 31. Bereshit 1:31 dice, Dios, es decir, Elohim, vio que todo lo que había hecho, es decir, materializado, y he aquí, que era muy bueno, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Un par de comentarios de este versículo. En primer lugar, la palabra Dios, la hemos enseñado muchas veces, no se refiere
tanto a la persona de Dios como lo entendemos en castellano. Esta es una referencia a la parte divina de toda la concentración de sus poderes, de atributos. Nosotros le conocemos como la plenitud de los atributos, no tanto la persona de Dios como el que vino a la tierra, sino sus poderes, claro, por designio de Él, por mandato de Él. Todos ellos, Dios con sus atributos llegó a establecer entonces que todo lo que había hecho o todo lo que había materializado en este ordenar de la creación era bueno, era muy bueno. De hecho, la palabra, el verbo crear, el verbo bara, que es el que han traducido como crear, significa organizar ya de un punto existente. Y esto es algo que enseñábamos el año pasado. Pero la conclusión divina es que fue muy bueno. Y entonces, antes de iniciar al capítulo 2 introduce un tema. Y el tema lo introduce diciendo, y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Es decir, se terminó el sexto día, se terminó la sexta estación de la creación. Y esto nos deja a nosotros con un par de cosas que queremos aclarar. En primer lugar, esa es la razón por la cual los días en la Biblia se contabilizan a partir del ocaso del sol. Es decir, cuando llega la oscuridad, ahí es que empieza el día. En nuestra latitud esto ocurre más o menos a las 6 de la tarde y dura las 24 horas. Esto es distinto a como estamos nosotros acostumbrados y esta es la razón por la que, por ejemplo, las citas empiezan con el atardecer del sol. El día empieza con el oscurecimiento del sol, lo primero que queremos mencionar. Pero lo segundo es que ahora va a comentar, lo ha introducido, algo muy especial y en el escrito original no habían capítulos ni habían versículos. Esto quiere decir que nosotros cuando pasamos la página, cuando cambiamos, pensamos que se va a tratar de otro tema. Pero no, este tema que viene a continuación, que empieza para nosotros en el capítulo 2 versículo 1 está muy relacionado con la creación y con lo que Dios acaba de hacer. Dicho en otras palabras, al no haber una división en cómo fue entregada la palabra de Dios originalmente de capítulos ni de versículos, este es el mismo tema. Esto tiene que ver con la creación y esto tiene que ver con la bondad de Dios y tiene que ver con que Dios ha llegado a un momento en donde Él está estableciendo que esto, lo que Él ha hecho es muy bueno, pero ahora tiene que darse espacio a algo mejor. Esa es la intención con la que leemos el capítulo 2 versículo 1, el cual dice, sí, así fueron terminados la tierra, perdón, los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. Me gustó mucho cómo lo tradujo esta versión, creo que es la Reina Valera actualizada del 2015, porque dijo todos sus ocupantes. Entonces, los poderes creativos de Dios han terminado aquí los cielos y la tierra. Estos dos son elementos pasivos porque han recibido de Dios toda su reorganización. Y llega el momento entonces en donde decimos que todos sus ocupantes o entes, la palabra que se usa es la palabra tsebaam, y que es la palabra que muchas veces traducen como ejércitos. Por ejemplo, yo no sé si usted ha escuchado la traducción Jehová de los ejércitos. Este es el nombre inefable, el Dios de los ejércitos, Sebaot, el Dios de los ejércitos o el Señor de los ejércitos, mejor Dios, Sebaot. Esta traducción, más que hablar de un ejército, nos está hablando de grupos organizados. Lo que está diciendo Dios es que el cielo y cada uno de sus componentes estaba hecho, que la tierra y cada uno de sus componentes estaba hecho, y a partir de ahora funcionarían debido a la palabra que Dios había colocado sobre ellos, funcionarían en sí mismo. Esto muchos lo han visto como evolución, algunos más lo han visto como procesos, pero lo que yo quiero que usted conecte es que a las semillas, la palabra que Dios les dio es lo que empezaron a hacer a partir de ese momento y siguen haciendo. Y así a cada ente de la creación. Los animales, los humanos, etcétera, etcétera. Y nosotros nos seguimos reproduciendo de la misma forma, seguimos viviendo de la misma forma, igual que los animales, en fin.
todos los ejércitos reciben esta colocación o imputación de poder de la palabra de Dios en ellos y empiezan a funcionar cada uno en sus grupos. Es lo que está queriendo decir. Versículo 2. ¿Qué pasa cuando Dios concluye? Entonces, versículo 2 dice lo siguiente. El séptimo día, dice esta versión, Dios había terminado su obra que hizo y cesó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Queremos distinguir descansar, que es como normalmente traducen yo, esta traducción la puse yo. Queremos entonces diferenciar descansar, porque descansar implica no hacer nada, mientras que cesar implicaría que Dios dejó de hacer algo específico y pasó a otra actividad. Por eso es que luego, cuando Él vino a la tierra, Él dirá en el Evangelio que Él y su Abba, es decir, su función de leyes, de principios que controlan el universo, siguen trabajando, siguen, han estado en desarrollo, siguen y se manejan así hasta el día de hoy. Dios no descansó, Dios cesó, se detuvo de hacer algo porque iba a hacer algo más. Y esto es lo que quiero empezar a dejar en su corazón con respecto al Shabbat. Pero para ello, continuamos la lectura del versículo 3. Dice, por eso Dios bendijo, nos han traducido, y yo le puse ahí lo que bendecir implica, que implica insertar. Dios insertó y santificó, y le he colocado también lo que implica santificar, distinguió el séptimo día porque en él cesó de toda su obra, nuevamente el verbo cesar, de creación que Dios había hecho. La palabra Shabbat no quiere decir descansar, quiere decir cesar. Y como Dios cesó, Dios tiene dos acciones puntuales. La primera es que bendice este momento, es decir, Dios inserta esto en sus procesos, lo pone como algo relevante. Esto es algo que trasciende la humanidad, los grupos, las religiones, etcétera, etcétera, por supuesto, de noche a noche. Y por eso es que el Shabbat no es el sábado, como algunos piensan, no, el Shabbat empieza el viernes cuando el sol oscurece, cuando se mira la primera estrella del viernes en la noche, esa es la hora donde empieza el Shabbat. Estoy hablando del día bíblico, no estoy hablando del sábado, por eso hago la diferencia. Y entonces Dios lo inserta, lo coloca como una parte relevante, la cual Él usará a partir de ese momento. Y la segunda cosa que hace es que lo distingue. Lo distingue y le da una distinción que será algo muy importante para Él. Ahora, vamos a ver cómo lo distinguió, porque para explicar la distinción tenemos que tocar el cese. ¿Para qué cesamos? ¿Qué es lo que Dios quiere que se haga en este momento? La respuesta es su voluntad. Su voluntad. Por eso en el capítulo 58 del profeta Isaías nosotros leemos en el versículo 13, si apartas tu pie por respeto del Shabbat, repito, esto no es el sábado, esto es el Shabbat en el horario que he indicado, para no hacer tu capricho, dice esta versión, en mi día santo, en mi día apartado, en mi día distinguido. ¿De quién es? De Él. Si al Shabbat llamas delicia, consagrado, es decir, santificado, apartado para el Señor o al Señor, se lo apartamos al Señor. Este es un tiempo para Dios y glorioso. Si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras. Imagínese usted, tiene que ver con honrar, tiene que ver con no hacer mi propia conveniencia, no hablar mis propias palabras. Versículo 14, entonces te deleitarás en el Señor, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra y te daré de comer de la heredad de tu padre Jacob por la boca del Señor, porque la boca del Señor lo ha hablado. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Qué se hace en el Shabbat? Es para cumplir la voluntad de Dios. Me explico. Dios nos ha dado 6 días y en esos 6 días nosotros podemos hacer, claro, con los principios de Dios, nosotros podemos hacer lo que tengamos que hacer
para vivir una vida digna, para vivir una vida respetable, para trabajar, para producir, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos genere una mejor forma de vida, un incremento de vida. Podemos ocupar la mente en los negocios, podemos ocupar la mente en el trabajo, en mejorar los procesos de trabajo, etcétera, etcétera. Pero luego llega un tiempo en donde Dios nos está pidiendo un espacio para considerar su voluntad, para distinguirlo, para considerar lo que Él quiere hacer en nosotros. ¿Qué se hace en el Shabbat? Entonces, se busca a Dios exclusivamente. El cese que está propuesto en la Biblia no es para descansar, es para hacer la voluntad de Dios, es para visitar enfermos, es para orar por otros, es para compartir la escritura, es para invertir en la familia. En fin, es buscar la voluntad de Dios, la cual, dicho sea de paso, no es una situación subjetiva, sino es algo que se encuentra en la escritura. Bueno, ¿cómo lo vio el Mesías cuando vino a la tierra? Esto ocurre muy temprano en su ministerio, en donde al estar él desempeñándose, alguien lo empieza a cuestionar y le empieza a decir, ¿sabes qué? Las reglas que nosotros tenemos para el Shabbat son estas. Y el Señor dice, un momento, ustedes lo tienen mal. Ustedes piensan que el hombre fue hecho para guardar el Shabbat, para hacer el cese del Shabbat. No, es que el Shabbat fue hecho para guardar el cese del hombre. Y esto lo encontramos perdón, el cese fue hecho para guardar, para cuidar al hombre. Es un beneficio en función del hombre. Y esto lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 27. Y dice ahí, también les dijo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Así que el Hijo del Hombre es Señor. Y yo quiero que usted conecte qué quiere decir Señor. Quiere decir dueño aún del Shabbat. Hoy en día se dice que no importa el día, se dice que algunos malentendidos gálatas dicen que las festividades no importan, pero eso está malentendido. Aquí tenemos al Hijo de Dios diciendo que Él es el dueño del Shabbat. Eso no es alguien que lo está anulando, lo está quitando. Es alguien que está reclamando que es de Él, que es suyo. Es decir, yo lo creé. Ustedes le está diciendo a los judeanos que le escuchan, ustedes lo están ocupando y lo guardan como que fuera algo que el hombre tiene que vivir para eso. No, 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 es al revés. Como el hombre tiene que vivir, Dios le dio el regalo del Shabbat. Yo soy, diría el versículo 28, el que puede decir qué es lo que se puede hacer. Dios no está anulando, Él está diciendo que Él es el dueño. Muy bien. Esto era nuestro primer tema. Ahora regresemos al capítulo 2 de Génesis, versículo 4 para leerlo. Dice así. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Cuando el Señor hizo la tierra y los cielos. Dios está escribiendo que, o está mencionando un resumen hacia atrás. Esto fue lo que ocurrió, lo que ustedes acaban de leer, se trata de esto. Y el versículo 5 agrega. Aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque si Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para cultivarla. Pero subía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie de la tierra de Adamá. Muchas cosas podríamos decir en este momento sobre lo que está ocurriendo, porque en los días sí que se habló de las plantas, sí que Dios habló de esto, pero lo que estaba diciendo es que el proceso natural que se tiene cuando el hombre trabaja todavía no había empezado, porque en primer lugar no había hombre y en segundo lugar no había, em, pues no había lluvia todavía. Sin embargo, el versículo 6 lo leemos nuevamente, dice, pero subía de la tierra, esta palabra tierra, etz aretz, un manantial que regaba toda la superficie de la tierra. Y aquí nuevamente traducen otra palabra como tierra y es la palabra Adamá. Es decir, esta es la primera vez en la escritura que no aparece la palabra Aretz para traducir tierra, sino que aparece la palabra Adamá. Y lamentablemente lo traducen como tierra, pero esta es una superficie distinta.
Aquí Dios está hablando de un enclave distinto en la tierra. La palabra Aretz ha traducido eh, la tierra, el país, la tierra de Israel se dice Aretz Israel, pero incluso ha llegado a traducir el no cielo. Pero la palabra Adama es distinta, porque nos habla de un campo, de un espacio distinto en donde va a ocurrir la creación del hombre. Para explicarme, tengo que mencionarlo incluyendo al Satán. Cuando el Satán es encontrado culpable de una rebeldía, él es expulsado de los cielos. Esto lo puede encontrar usted en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, me parece que es, o 9, uno de esos dos. Cuando el Satán es expulsado, él es expulsado a la no tierra, al no cielo, perdón. A esto se le llamó tierra, por eso lo he mencionado yo. Pero cuando Dios empieza su creación, él aparta un espacio que se llama Adama. Y se va a ese espacio en donde el Satán no tenía entrada, y es en ese espacio que se llama Adama en donde él planta un jardín que trae la eternidad. Esto no lo veremos este año, lo veremos en años próximos. Pero yo quiero que usted conecte que no se trata del mismo lugar en donde está el maligno. Se trata de un enclave en la Aretz, o sea, en la tierra, que se llama Adamá. Algunas Biblias lo han querido componer traduciendo esto suelo, y sí es suelo, pero es que acá se está refiriendo a un espacio distinto, y por eso hago la aclaración. Y esto entonces nos coloca en el versículo 7, que es el versículo final de Génesis que leeremos, aunque también leeremos algo de Corintios. Pero hasta acá llegaremos en función de la porción. Versículo 7 en esta traducción dice, entonces el Señor Dios, es decir, la justicia y la plenitud de los atributos juntos, formó al hombre, diseñó al hombre del polvo de la tierra, dice esta versión. Sopló en su nariz aliento de vida y el hombre va a ser un ser viviente. Al leer solamente la traducción así, nosotros vemos que Dios diseñó al hombre del polvo de la tierra. ¿De cuál de las dos que he mencionado? No lo dice, no lo sabemos. Por eso tenemos que ir al idioma. Pero también hay otra cosa muy importante que encontramos en el idioma. Los tres verbos, formar, soplar o llegar a ser, pueden leerse tanto en futuro como en pasado. ¿Cuál es la forma correcta de leerlo? Porque acá ya llega un momento muy importante para nosotros, porque si nos vamos con las traducciones normales, vamos a entender que Dios formó en pasado del polvo de la tierra al hombre. Era como un muñequito, podemos pensar. Y luego que le sopló en sus fosas nasales un aliento de vida, y que después de soplarle esas fosas nasales, el hombre llegó a ser un ser viviente. Dicho sea de paso, aquí esta palabra ser la encontré en una traducción, pero es la palabra que algunas veces esta misma traducción y cualquier otra traducción, muchas traducciones, todas las traducciones hacen esto, traducen como alma, que se refiere a un elemento. El alma es un elemento intangible, mientras acá es un elemento tangible. El ser es un cuerpo que ha recibido el soplido de Dios. En fin, tenemos muchos retos. Yo quisiera traducirle nuevamente para que usted tenga la claridad de qué es lo que está ocurriendo acá poco a poco. Y voy a hacer la traducción desde cómo debería de entenderse. Y ya va a ver usted por qué. Génesis 2:7. Y formó, este está en pasado, el Señor Dios al Adán, al primer Adán, es decir, al hombre. Polvo o barro de la Adamá. Lo primero que tenemos que conectar es que no fue del lugar donde estaba el Satán. No, esto es algo distinto. Es de la Adama, del enclave. Adama viene de la tierra, es una tierra como rojiza. De ahí viene la palabra Edom, que quiere decir rojo. Y luego dice, soplará. Y yo aquí lo traduje en futuro. Ya va a ver usted por qué. En sus fosas, aliento de vida. Y luego el tercer verbo. Y fue el Adán, primer Adán, hombre, una garganta. Es lo que quiere decir la palabra nefesh.
un ser viviente, nefesh hayah. Así es como dice en hebreo. Quiero entonces descomponer este versículo en tres cláusulas, perdón, donde Dios diseña al hombre, pero ya no es de la Aretz, es un polvo de la tierra Adamá, de la parte de Adamá, del enclave, en donde Satanás no tenía acceso, porque Dios va a tomar su criatura, incluso la va a poner en el jardín que él mismo va a traer para que pueda vivir para siempre, que era la intención original. Por lo tanto, no puede mezclar esto con donde está el Satán. Y luego, la segunda cláusula, vemos que em, es una palabra profética. Dice, soplará. Un día, no sabemos cuándo, o no ha dicho cuándo acá en Génesis, pero esto es una profecía. Dios va a soplar un día aliento de vida. Es lo que han traducido las palabras hebreas son Nishmat Haim, o sea, Neshama de vida, Neshama de vida. En el judaísmo rabínico se especula con que las partes inmateriales, lo que ellos llaman alma del humano, este es uno de los niveles. Pero eso es una especulación que viene de la filosofía griega que permeó tanto la, el Israel, la Judea de los tiempos de el segundo templo, cuando llega la invasión helénica tanto de Alejandro Magno como de sus subsecuentes imperios. Y, por supuesto, Roma no hace más que reforzarlo. Pero acá Nishmat Haim es otra cosa. Ahora bien, usted dirá entonces, ¿por qué usted se atreve a traducirlo así? Y la respuesta es porque el Evangelio es el que nos da la verdadera revelación. El Evangelio no ha venido, señores, para negar algo de lo que ocurrió, para cancelar algo de lo que ocurrió en el Testamento de los Antiguos. El Evangelio ha venido para darnos la correcta interpretación y empieza desde el segundo capítulo de la Biblia. ¿Por qué digo esto yo? Porque con este entendimiento leemos a Saulo de Tarso. Primera de Corintios capítulo 5, perdón, capítulo 15, versículo 45. Dice así. Así también está escrito. El primer hombre llegó a ser un alma viviente, dice esta versión, es decir, un nefesh hayah, que sabemos que es un ser viviente, una garganta viviente. Lo que pasa es que, por ser esta una traducción hecha del griego, ya la carga filosófica es muy grande, pero la palabra original, nefesh, nos habla de un cuello, de un pescuezo, de una garganta. Y lo que estamos viendo es que Pablo se está refiriendo a nuestro versículo de Génesis 2:7. Y luego dice, y el postrer Adán, o sea, Jesús, fue un espíritu vivificante. El primer Adán no recibió la semejanza, era una persona viviente, pero no tenía el poder de Dios, no tenía la semejanza de Dios, iba a recibir la semejanza. Tenía solamente una vida biológica y por eso se le ordenó que fuera a comer del árbol de las vidas. Dios no es que haya creado em, una esencia, no es que haya creado un muñequito y luego le sopló un alma. Eso no es lo que está ocurriendo. Dios lo que está, esa es una creencia farisea que viene de la filosofía socrática y platónica. Lo que la Biblia enseña es que Dios creó al hombre y el hombre fue un ser viviente, una unidad completa. Nuestras emociones son parte de nosotros, están en nuestro cerebro, al igual que nuestros pensamientos, al igual que la voluntad, pero es una entidad. Es solo una entidad. Es lo que la Biblia enseña si se lo traduce bien. Adán fue entonces un ser viviente. Ahora, lo sorprendente acá es que Pablo nos está diciendo que la segunda cláusula se refiere al postrer Adán. Lo que se ha traducido como espíritu vivificante acá es lo que yo le decía a usted, Nishmat Haim, o Neshama de vida. ¿Y qué es esto? Esto no es otra cosa más que la vida eterna. Esto no es otra cosa más que la semejanza de Dios. Es que
el postrer Adán vino a la tierra con esa vida. Por eso no era como nosotros en ese sentido. Él era como uno de nosotros, pero no era humano en el sentido estricto. Tenía carne, tenía huesos, tenía sangre, por supuesto, pero no era parte de la pecaminosidad humana, sino que él vino a la tierra y él era el Nishmat Haim. Y ese Nishmat Haim, él traía el soplo de Dios. Y es la vida eterna. El espíritu vivificante es la vida eterna y es algo que el postrer Adán vino a traer a la tierra. Cuando el hombre es salvo, cuando el hombre es renovado y por supuesto cuando el hombre viva la resurrección, entonces esa herencia estará en él. Por eso es que el versículo 46 luego afirma, pero lo espiritual no es primero. Primero fue el Adán natural, sino lo natural, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra. ¿De cuál tierra? Del Adamá. Es terrenal. El segundo hombre, el que trae Nishmat Haim, es celestial. Es celestial. Por eso nosotros, y ya para ir aterrizando esta enseñanza, sostenemos que cuando la Biblia se la interpreta correctamente, el Evangelio viene a traer una luz sobre ella y la forma de interpretar nuestro versículo, y es donde vamos a aterrizar, el próximo año seguiremos a partir del versículo 8, es, y formó el Señor Dios al primer Adán, al Adán, y este fue un polvo, un barro de la Adamá. Segunda cláusula, un día, no sabemos cuándo, cuando recibimos al Espíritu Santo, cuando recibimos la salvación, soplará en sus fosas aliento de vida. Y este aliento es espíritu vivificante, es vida indestructible. Por eso se llama Nishmat Haim. No se puede destruir. Ese espíritu vivificante es vida para siempre. Y esto ocurrirá en la resurrección, claro. Cuando la persona que ha creído en Jesús muere, muere con esta semilla, esperando la resurrección. Por lo tanto, la tercera cláusula, que es independiente de la segunda, pero conectada a la primera, dice, y el hombre fue una garganta, un ser viviente, un nefesh haya. No puedo enfatizar esto lo suficiente, pero decirle a usted que usted fue creado por Dios como una entidad, como un ser con emociones, con pensamientos, que debido al pecado humano nos tocará morir. Pero si usted ha creído en Jesús como su Salvador, el soplo del Nishmat Haim, de la vida indestructible, ya se encuentra en usted. Y cuando Él regrese, Él no resucitará, porque para eso fue que Él vino. Cerramos este momento exaltando a nuestro Señor, a nuestro Dios y a nuestro Mesías, Yehoshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, el Mesías de nosotros, quien vino a la tierra para cumplir con su palabra, para cumplir con esta promesa, para que nosotros tuviéramos Nishmat Haim, que es la porción del Espíritu, de la vida de Dios en cada uno de nosotros. Con esto cierro. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.